sobre es un principio contable que se utiliza para poder ¿cómo se llama? Identificar el momento exacto donde se ejecuta la prestación del servicio o la ¿cómo se llama? La entrega del bien en las condiciones que se han solicitado. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto un poco para repasar un poquito de ¿cómo se llama? De conceptos técnicos que hay que tener en consideración. Eso es clave. Ya, un poquito de conceptos para poder entender el desarrollo del formato. Ah, ya. Ya, ustedes lo que reportan en el formato 17 y 18 son el avance físico y el avance financiero. Ya son dos cosas, son dos conceptos distintos. Cuando hablamos de avance físico es el reporte de las unidades ejecutadas, ¿ya? De cada una de las partidas. Y para ello utilizamos una metodología que se llama la metodología de valorización. ¿Alguien antes ha trabajado con esta metodología de valorización? No, tendría que verla. Ya. Es el principio que rige Acá ya. ejecución. Listo. Entonces nosotros cuando querramos ¿cómo se llama? Reportar el avance físico, vamos a trabajarlo a través de una metodología que se llama valorizaciones, ¿ya? Y esa metodología solo se aplica o solo analiza al costo directo del plan de negocio, solo se aplica a ese costo directo. Y ahora hablábamos temprano, ¿no? Así como está señalado ahí, hablábamos temprano que hay dos componentes del plan de negocio. Hay dos componentes del plan de negocio. A ver, vamos revisando los componentes un poco para ubicarnos. Aquí, ¿vieron? Les decía, son 4 componentes que conforman el presupuesto de inversión del plan de negocio. ¿Sí? Ya. 4 componentes. Inversión fija, Ya. componente 1, capital de trabajo, componente 2, y gastos generales, componente 3, y gastos de supervisión, componente 4. Son 4 nada más. Los dos primeros, inversión fija y capital de trabajo, vendrían a ser mis componentes que conforman el costo directo del plan de negocio. ¿Por qué se le llama costo directo? Porque si se dan cuenta, ahí están todas las inversiones relacionadas con el funcionamiento del negocio. ¿Vieron? Está terrenos e infraestructura, maquinarias, equipos, muebles y enseres, los activos biológicos, las inversiones intangibles, que ya saben que pueden ser certificaciones de calidad, pueden ser adquisición de software, pueden ser la implementación de las plataformas digitales, por ejemplo, las capacitaciones, asistencias técnicas, talleres, escuelas de campo, etc.
Y después viene el componente de capital de trabajo, que es aquella donde aquella inversión donde necesitamos pues las materias primas, insumos directa para poder producir el bien o el servicio, ¿correcto? Entonces, como verán, dentro de esos dos componentes se clasifican estas inversiones que están relacionadas directamente con la operación del negocio, ¿correcto? Con el funcionamiento del negocio. ¿Ya? Entonces, a ello le llamamos costo directo. Y les hablaba de los gastos generales y los gastos de supervisión, que nada tienen que ver con el negocio, pero sí tienen que ver con los recursos que necesitamos para poder ejecutar el plan de negocio. ¿Correcto? Entonces, a esos otros dos componentes les llamamos componentes del costo indirecto del plan de negocio. ¿Ya? Entonces, cuando yo les hable de partidas, técnicamente les estoy hablando de los requerimientos de bienes y servicios o inversiones requeridas para el funcionamiento del negocio o establecidas en el presupuesto técnico del plan de negocio, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la metodología de valorización, metodología que se aplica en proyectos de pública. Eso, miren, este es lo que les estaba comentando, que actores intervienen en la ejecución. Son dos actores. Uno, por una parte, es el responsable de ejecución, o también conocido como residente, y el que le hace control es el supervisor. A veces cuando designan personal de planta ya no se llama supervisor, se llama inspector. Ya, eso, bueno, algunos aspectos a tener en cuenta, y nos vamos acá a la documentación relevante. Eso es lo que nos interesa. Les hablaba que cuando hacemos reporte de avance físico, vamos a trabajar con la metodología de valorización, y esta metodología solo se aplica a los componentes 1 y 2, nada más. O sea, gastos generales y gastos de supervisión ustedes no ven para nada, no lo tocan. ¿Ya? Cuando les digan, repórtenme avance físico de ejecución del plan de negocio, solamente ustedes reportan inversión fija y capital de trabajo. O sea, aplican la metodología de valorización solo en esos dos componentes. ¿Y los otros dos? Si es que existieran en el plan de... No se toman, porque la metodología solo está diseñada para el costo directo del plan de negocio. Es lo mismo en proyectos de inversión pública. En proyectos de inversión pública es lo mismo. Tiene, por ejemplo, un costo directo el proyecto de inversión pública. De ahí está gastos generales, gastos de supervisión, gastos para el expediente técnico, gastos de liquidación y cierre. Ya ahí en proyectos de inversión pública ya es otra estructura, pero es la misma dinámica de costo directo del proyecto y costo indirecto. Es lo mismo, ¿correcto? Es lo mismo. Acá esta misma metodología se aplica así. Ahora, ¿a qué le llamamos valorización? Le llamamos valorización a una multiplicación, a una multiplicación o producto que nos va a dar como resultado una cuantificación económica de nuestro avance físico de ejecución. Entonces, ¿qué es la valorización? Es una cuantificación económica que resulta de dos elementos, que resulta de un producto de dos elementos. ¿Qué elementos? Las metas físicas ejecutadas. Cuando me refiero a meta física es equivalente a cantidad, ¿correcto? Ya, para podernos entender, multiplicada por el precio unitario. ¿Qué precio unitario? El precio unitario establecido en el plan de negocio. ¿Ya? No es el precio real, ojo, no es el precio real. No es el precio para el cual no es el precio real, es el precio establecido según el plan de negocio, chicos. Nada más, es el precio establecido en el plan de negocio. ¿Correcto? El costo unitario. El precio unitario de la partida según el plan de negocio. Entonces, miren, valorización, en pocas palabras, mira, valorización. Yo puedo valorizar una partida N, por ejemplo, ya, una partida N, ya, yo puedo valorizar una partida, su ejecución de esa partida N
o de una partida 1, 2, 3, como quieran llamarle. Y esta partida, ¿de dónde, cómo es que valorizo? Ubico o veo en un periodo establecido, que en este caso el periodo es mensual, porque los reportes son mensuales, ¿correcto? Entonces yo cada 30 de cada mes, yo voy a hacer un reporte mensual, ¿correcto? Voy a tener que levantar mi formato 17 y 18, pero no toda la información, ¿correcto? No toda la información, son apéndices mínimos. Ya ahorita vamos a hablar qué apéndices son los que trabajamos de forma mensual. ¿Ya? Entonces, cuando me hablan a mí de valorización, a ver, repórtame tu avance físico de ejecución de tal plan de negocio, cuánto fue tu avance físico en el mes, por ejemplo, de marzo, de abril, de mayo, qué sé yo. Entonces, para ello se utiliza el concepto o la metodología de valorización. Y la valorización consiste, hemos dicho, en la cuantificación económica que resulta del producto de dos elementos. ¿Cuáles elementos? El avance de la meta física, o sea, las unidades adquiridas por su precio unitario, pero no el precio unitario real, sino el precio unitario del plan de negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo ahora, Sí tiene. La división. en el plan de negocio, a ver, Tenemos cantidad de inversión total. No, pero tienes que Dividir. tener poder. vamos a suponer que yo empiezo a ejecutar este mes un plan de negocio, por ejemplo, como el que tiene Fernando, ¿ya? Que va a adquirir cocinas, refrigeradoras, qué sé yo.